En las entrañas de la urbe, donde la luz se doblegaba ante la sombra y la esperanza se envejecía como una flor marchita, habitaba un hombre cuyo corazón era un abismo sin fondo, una cloaca de infamia y rencor. Su nombre, envuelto en una aureola de maldad, era Caín, un usurero de almas, un mercader de miseria que se alimentaba del dolor ajeno. Caín era un ser retorcido, un espectro de la avaricia que habitaba en una mansión sombría, tan fría y desolada como su alma. Sus ojos, como pozos de oscuridad, reflejaban la crueldad que anidaba en su interior. Su voz, áspera como el crujir de huesos secos, escupía palabras hirientes como dagas envenenadas. En el patio trasero de su tétrica morada, Caín poseía un estanque de aguas, un espejo opaco de su propia miseria. Allí, entre coberteras podridas y lirios marchitos, habitaba un ser peculiar, un patito diferente al resto. Su plumaje era desgreñado y de un gris opaco, sus ojos grandes y tristes reflejaban la soledad que lo consumía. Los otros patitos, con su plumaje blanco impoluto y su algarabía constante, lo miraban con desprecio y burla, lo llamaban el patito maligno. Caín, al observar al patito diferente, sintió una oleada de repulsión que le heló la sangre. En ese ser desgarbado y melancólico vio un reflejo de su propia deformidad moral, un recordatorio de la monstruosidad que habitaba en su interior. Con un odio visceral, Caín decidió convertir la vida del patito en un tormento perpetuo. Lo perseguía por el patio, lo ahuyentaba a palos, le lanzaba piedras con tirria y lo atormentaba con crueles burlas. El patito, indefenso y aterrorizado, solo podía emitir graznidos lastimeros, suplicando por un poco de compasión. Un día, en medio de una tormenta feroz, Caín arremetió contra el patito con una furia desmedida. Lo golpeó con brutalidad, lo arrojó al estanque helado y lo dejó allí a merced de la gélida noche. El patito, exhausto y malherido, se hundió en las profundidades del agua, sintiendo que su vida se apagaba como una vela en el viento. Sin embargo, en las tinieblas del estanque, algo inesperado ocurrió. Una luz tenue comenzó a emanar del cuerpo del patito, envolviéndolo en un círculo de calidez. Sus plumas grises se transformaron en un blanco radiante, su pico torpe se afiló majestuoso, y su cuerpo se estiró con elegancia. El patito maligno se había convertido en un cisne, un ser de belleza incomparable y porte regio. Al salir del estanque, el cisne extendió sus alas imponentes y se elevó hacia el cielo, dejando atrás la miseria y la oscuridad que lo habían rodeado. Caín, atónito y perplejo, observó la transformación con una mezcla de terror y envidia. En ese momento, comprendió la magnitud de su crueldad y el vacío de su existencia. El cisne, símbolo de pureza y esperanza, ascendió hacia las estrellas, dejando atrás un eco de su canto melodioso, una última advertencia para el alma corrompida de Caín. El canto resonaba como una plegaria, un llamado a la redención, una invitación a abandonar la oscuridad y abrazar la luz. Caín, atormentado por la culpa y la soledad, se vio confrontado con la monstruosidad de sus actos. En el reflejo del cisne blanco, vio la imagen de lo que podía haber sido, un ser noble y compasivo. Pero ya era demasiado tarde. La maldad había echado raíces en su corazón, condenándolo a una eternidad de miseria y arrepentimiento. La historia del patito maligno sirve como una parábola gótica, una advertencia sobre las consecuencias de la crueldad y la avaricia. Es un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el interior, en la bondad y la compasión, y que la oscuridad solo conduce a la autodestrucción. Al igual que Caín, todos tenemos la capacidad de elegir entre la luz y la sombra. El camino de la bondad, aunque lleno de desafíos, nos conduce a la paz interior y la felicidad verdadera. El camino de la oscuridad, por el contrario, solo nos lleva a la miseria y al arrepentimiento eterno.